Imagina despertar una mañana, escuchar que ha estallado una guerra y que apenas terminas de desayunar, ya ha terminado. Parece imposible, pero esto no es ficción. Ocurrió, fue real y sucedió en uno de los rincones más estratégicos del mundo, en un momento donde los imperios europeos se disputaban cada metro cuadrado del planeta como si fuera oro. Este insólito episodio pasó a la historia no por su número de bajas ni por sus batallas épicas, sino por una simple razón: su brevedad. Fue una guerra relámpago, pero no al estilo de las campañas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Esta duró apenas 38 minutos. Sí, menos de lo que te toma ver un episodio de tu serie favorita. La historia de esta guerra, la más corta de todos los tiempos, es un claro ejemplo de cómo el poder, el colonialismo y la arrogancia pueden desatar conflictos absurdos, pero también de cómo la voluntad de un solo hombre puede cambiar el destino de un país, incluso si solo lo sostiene por unos cuantos minutos. Si te gustan las historias insólitas pero reales, suscríbete ahora, dale like y quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar parece sacado de una película, pero fue completamente cierto. El escenario: Zanzíbar, la joya del Índico. La historia comienza en África, más precisamente en la isla de Zanzíbar, frente a la costa de lo que hoy conocemos como Tanzania. A fines del siglo XIX, Zanzíbar era un importante centro de comercio en el Océano Índico. Su posición la convertía en una perla codiciada por las potencias coloniales europeas, especialmente Gran Bretaña, que ya controlaba gran parte del continente africano. Zanzíbar no era un país cualquiera, era un sultanato con profundas raíces árabes y africanas, rico en especias, marfil y esclavos. Desde el siglo XVII había estado bajo el control del Imperio de Omán, pero para fines del siglo XIX ya era un sultanato independiente, aunque con una fuerte influencia británica. En 1890, el Reino Unido y Alemania acordaron formalmente que Zanzíbar sería un protectorado británico. En otras palabras, los británicos mandarían, aunque el sultán siguiera como figura visible, un cambio de poder que incendió el conflicto. En agosto de 1896, el sultán Hamad bin Zuwaini, quien mantenía buenas relaciones con los británicos, murió repentinamente. Aún hoy algunos sospechan que fue envenenado, pero lo que vino después fue lo que provocó el conflicto. El primo del sultán fallecido, Khalid bin Bargash, aprovechó el vacío de poder y se proclamó nuevo sultán de Zanzíbar. Lo hizo sin el consentimiento del gobierno británico, lo cual fue visto como un acto de desafío directo. Los británicos, por supuesto, no iban a permitir que alguien se sentara en el trono sin su aprobación, sobre todo porque Khalid era considerado hostil a sus intereses. Temían que cerrara los puertos, limitara su comercio, o peor aún, se aliara con enemigos del imperio. En apenas horas, la diplomacia fue reemplazada por ultimátums, el ultimátum que cambió la historia. El embajador británico en Zanzíbar, Sir Basil Cave, exigió a Khalid que abdicara y abandonara el palacio antes de las 9:00 de la mañana del 27 de agosto de 1896. Le advirtió que, de no hacerlo, el palacio sería bombardeado. Khalid se negó, reunió a unos 2.800 hombres, instaló artillería en el palacio y cerró las puertas. Algunos de sus soldados eran guardias reales, pero la mayoría eran civiles armados, sin entrenamiento militar real. Los británicos, por su parte, ya tenían 3 cruceros de guerra posicionados en el puerto: el HMS St. George, el HMS Philomel y el HMS Raccoon. También contaban con marinos entrenados, tropas coloniales y armas modernas. En cuestión de horas, la ciudad se convirtió en una olla a presión. Las campanas sonaron a las 9:02. A las 9:02 de la mañana del 27 de agosto, y tras haber ignorado todos los ultimátums, los barcos británicos abrieron fuego contra el palacio del sultán. En cuestión de minutos, las defensas improvisadas de Khalid fueron arrasadas. Los cañones británicos derribaron torres, muros y tejados. El fuego comenzó a consumir el edificio. Las tropas del sultán, desorganizadas y mal armadas, no tuvieron forma de resistir. A las 9:40 de la mañana, la guerra había terminado. Khalid había escapado por una puerta trasera hacia el consulado alemán, donde se le concedió asilo. Más de 500 de sus hombres estaban muertos o heridos. Del lado británico, solo hubo un herido, un marinero que recibió una herida leve. Una guerra que duró menos que un capítulo de serie. Así terminó la guerra anglo-zanzibariana, el conflicto armado más corto registrado en la historia. Duró apenas 38 minutos.
desde el primer disparo hasta el alto al fuego. El resultado fue una victoria aplastante de los británicos, quienes colocaron en el poder a un nuevo sultán, Hamud bin Mohammed, mucho más dispuesto a obedecer las órdenes del Reino Unido. Aunque breve, esta guerra dejó una marca duradera. Fue un ejemplo brutal de cómo los imperios coloniales podían imponer su voluntad a través de la fuerza, sin importar la legitimidad local o la historia de los pueblos. Perfecto. Aquí tienes la segunda mitad del guión, la guerra que duró 38 minutos, la más corta de la historia, completando entre 1900 y 2000 palabras como pediste. Incluye el segundo CTA, las consecuencias, el análisis final y la conclusión cerrada. La huida del sultán y la intervención alemana. Tras escapar del palacio en llamas, Khalid bin Bargash encontró refugio en el consulado alemán, situado a pocos metros del centro del conflicto. Allí, fue protegido por diplomáticos alemanes que se negaron a entregarlo a los británicos, alegando que estaba bajo su jurisdicción. Durante los siguientes días, la situación se tornó tensa. Los británicos rodearon el consulado exigiendo su extradición, pero Alemania se negó categóricamente. El 2 de octubre, bajo la protección de un buque de guerra alemán, Khalid fue sacado secretamente del país rumbo a Dar es Salaam, en lo que hoy es Tanzania, entonces territorio controlado por Alemania. Aunque los británicos estaban furiosos, evitaron escalar el conflicto diplomático. A fin de cuentas, ya habían conseguido lo que querían: la eliminación de un sultán no cooperativo y la instauración de un nuevo gobernante bajo su control. Si este tipo de historias te sorprenden tanto como a nosotros, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video. Hay muchas más curiosidades históricas que te dejarán con la boca abierta. Las consecuencias inmediatas de una guerra relámpago. Tras la caída de Khalid, los británicos consolidaron su dominio sobre Zanzíbar. El nuevo sultán, Hamud bin Mohammed, fue una figura simbólica, prácticamente un títere del gobierno británico. Su principal tarea era abolir oficialmente la esclavitud, una de las condiciones impuestas por Londres. Durante las siguientes décadas, Zanzíbar continuó bajo la influencia británica, hasta que logró su independencia en 1963. Pero incluso ese sueño fue breve. Tan solo un mes después de obtener la soberanía, se produjo la Revolución de Zanzíbar, que derrocó al nuevo gobierno y eventualmente condujo a la unión de la isla con Tanganica para formar lo que hoy conocemos como Tanzania. Una guerra corta, un mensaje largo. Aunque la guerra solo duró 38 minutos, su impacto fue profundo. No por las bajas, que fueron escasas en comparación con otros conflictos, sino por lo que simbolizó: la supremacía del imperialismo europeo frente a los intentos locales de autonomía. Este episodio no fue un accidente, fue parte de un patrón global. Cuando las potencias coloniales se veían amenazadas, respondían con fuerza abrumadora, sin importar lo desproporcionado del ataque. Zanzíbar, a pesar de su riqueza cultural y comercial, era apenas una pieza más en el ajedrez global del poder colonial. ¿Una guerra o una masacre? Muchos historiadores debaten si este evento merece realmente ser llamado guerra. Algunos lo consideran más una operación militar unilateral, una especie de castigo imperial. Después de todo, un solo bando tenía la superioridad tecnológica, armamentística y naval. El otro apenas intentaba resistir con lo poco que tenía. Pero desde el punto de vista histórico, cumple con los criterios. Hubo un conflicto armado entre dos gobiernos, bajas militares, uso de fuerza letal y un cambio de poder. Y aunque haya sido una guerra sin gloria ni honor, fue una guerra al fin. Curiosidades poco conocidas. A pesar de haber huido, Khalid bin Bargash no desapareció del todo. Se instaló en el África Oriental alemana y vivió allí hasta que los británicos lo capturaron en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Fue exiliado a las Islas Seychelles y luego a Mombasa, donde murió en 1997. Durante el conflicto, los británicos también hundieron el único barco de guerra del sultanato, un yate real llamado HHS Glasgow. Con un solo disparo, el barco se inclinó y se hundió parcialmente en el puerto. El reloj del consulado británico marcaba exactamente las 9:40 am, cuando cesaron los disparos. Este dato quedó registrado en documentos oficiales, marcando con precisión el momento exacto del fin de la guerra más breve jamás librada. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Más de un siglo después, este evento sigue siendo citado por su carácter insólito, no solo por la duración, sino por lo que revela sobre la historia mundial. Nos recuerda cómo durante siglos,
la política internacional no se regía por el diálogo, sino por la imposición de la fuerza. Zanzíbar, una región rica en cultura, historia y comercio, fue reducida a una ficha en el tablero de intereses británicos. El deseo de autodeterminación de sus líderes no fue suficiente frente a la artillería pesada de un imperio decidido a mantener su control a cualquier costo, pero también es una advertencia sobre el desequilibrio del poder. En menos de una hora, un gobierno fue derrocado, cientos murieron, y un nuevo orden fue impuesto, sin que la población tuviera voz en el proceso. Lo que para algunos fue una simple intervención, para otros fue el final de su soberanía. La paradoja de la guerra más corta. Aunque es una anécdota muchas veces tratada con cierto tono humorístico, por su brevedad o su desigualdad, la verdad es que fue un acto de violencia imperial con consecuencias reales. Detrás de los 38 minutos, hubo muertos, heridos, familias destruidas y un país que perdió su rumbo por décadas. La brevedad del conflicto no hace menos graves sus implicancias. Si algo nos enseña esta historia, es que no todas las guerras necesitan años para dejar cicatrices profundas. La guerra anglo-zanzibariana es, sin duda, uno de los episodios más extraños y contundentes de la historia moderna. Una guerra que, más que por su violencia, es recordada por su rapidez. Pero bajo ese dato curioso se esconde una verdad mucho más cruda. El poder, cuando no se equilibra, puede aplastar culturas enteras en cuestión de minutos. Este conflicto, aunque corto, representa uno de los tantos momentos en que el colonialismo impuso su voluntad sin dar espacio a la diplomacia real ni a la soberanía legítima. Y mientras los imperios desaparecen, las historias como esta nos recuerdan lo importante que es nunca subestimar las consecuencias de una guerra, por breve que sea. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu like y compártela. Hay muchos más episodios reales, impactantes y olvidados que merecen ser contados. Y quién sabe, quizás el próximo te deje aún más asombrado.